Bueno, nuevamente bienvenidos los que estamos de manera presencial, así como los que están de manera digital, nos están viendo por vía Facebook. En esta mañana es nuestro tercer día de la semana de oración y me tocó presentar a la oradora, la licenciada Débora, la cual nos está impartiendo. Hoy es el tercer día, vamos a mitad de semana. Ánimos, chicos, sí se puede, sí se puede. Bueno, a continuación le damos el micrófono a ella. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por esa bienvenida. Veo que sí, saludos, allá está el pastor de la iglesia de Canoas, bienvenido, qué bueno que nos acompaña. Veo que sí prestaron atención al tema de ayer y eso me alegra mucho. El día de hoy vamos a continuar estudiando la vida del rey David y sus relaciones. Pero antes de abrir la palabra de Dios, los invito para que en forma reverente elevemos una oración. Querido Padre Celestial, gracias Señor porque eres bueno. Gracias porque nos permites reunirnos aquí para estudiar tu santa palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que el mensaje que tú tienes para nosotros en esta tarde pueda entrar en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El día de ayer estudiamos la vida de 3 de los hijos del rey David. Y el día de hoy vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Reyes, el capítulo 1, porque es muy interesante el personaje en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Como ustedes saben, el hijo mayor de David, ¿cómo se llamaba? Amnón. ¿Y qué le pasó? Se murió. El siguiente hijo que quiso usurpar el trono de David, ¿cómo se llamaba? ¿Y qué le pasó? Se murió también. Y el hijo, el bebé que David tuvo con Betsabé, ¿qué le pasó? También se murió. Entonces eso nos ubica en el cuarto hijo de David y lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 1 versículos 5 y 6, dice ahí: entonces Adonías, hijo de Agit, era su madre, se rebeló diciendo: yo reinaré. Se hizo de carros, de gente de a caballo y de 50 hombres que corrieran delante de él. Vamos a dejarlo ahí nada más en el versículo 5, porque si ustedes van a Levíticos 19:32, van a encontrar un consejo para todos los que somos hijos, para todas aquellas personas que nos relacionamos de una o de otra manera con personas que son mayores, que son de edad avanzada. Los voy a invitar a que en el capítulo 19 de Levíticos leamos el versículo 32 que dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. De tu Dios tendrás temor. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová. Y si volvemos a Primera de Reyes y a Adonías, el hijo de David, ¿qué es lo que hizo? Quiso tomarse el reino para sí. A todo esto, en esa época, David ya era muy grande.
David ya no tenía el vigor de su juventud. David ya no se hacía cargo del reino, por eso es que Adonías lo tomó por la fuerza. Adonías, cuarto hijo de David, era el mayor de los hijos vivos del rey. Y ahí el versículo 6 dice, en Primera de Reyes 1:6, en todos sus días su padre nunca lo había reprendido diciéndole, ¿por qué haces esto? Entonces David siempre fue negligente en la aplicación de la disciplina a sus hijos. Y vamos a poner la siguiente diapositiva porque Adonías era de hermoso parecer como su hermano Absalón. Sin duda, Adonías alegaba que tenía derecho al trono, abusando de su condición de hermano mayor y embriagado por su orgullo, resolvió dar los pasos que fueran necesarios para apropiarse del reino. Aunque seguramente, ¿quién es el que iba a ser el rey? ¿Alguien sabe? Salomón. Y Adonías conocía los planes de David de que Salomón fuera el rey. Pero él estaba dispuesto a tomar el trono por la fuerza. Si hubiera sido preciso, yendo en contra de lo que evidentemente era el plan divino. Salomón, su hermano menor, tenía mejores cualidades para servir como gobernante de Israel, pero Adonías estaba determinado a ser el rey sin importarle cuáles fueran las consecuencias para el país o para quienes se pusieran de parte de él. Siempre son trágicos los resultados cuando se hacen a un lado la razón y la prudencia y se va en pos del egoísmo. Adonías era un hijo malcriado por un padre demasiado indulgente. Desde niño, fíjense, se le permitió hacer su propia voluntad y ahora no había quien lo parara. No se le podía reprimir. Adonías era bello y atractivo. Y también era, curiosamente, muy popular entre el pueblo de Israel. Y tenía cualidades. Adonías tenía dotes naturales que lo habían hecho vanidoso, necio, vanaglorioso, egoísta y ambicionó el reino y todo lo que eso implicaba. La siguiente es, puedes ponerla, la que sigue. ¿Cómo era Adonías? La que sigue. Aquí hay una lista de características de Adonías, porque vamos al versículo 11 del capítulo 1. Acuérdense que cuando Adonías quiso usurpar el trono, el profeta Natán, el que había reprendido a David anteriormente, fue con Betsabé, madre de Salomón, y le dijo: ¿no has oído que Adonías, hijo de Agit, se ha proclamado rey sin saberlo David nuestro Señor? Adonías actuó encubiertamente, ahí haciendo ciertas alianzas, no públicamente, tratando de engañar a su anciano padre. Siguiendo el relato, dice el versículo 17, ella le respondió cuando fue a hablar con David: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y se sentará en mi trono. Pero ahora reina Adonías sin que tú, mi señor y rey, todavía lo sepas. Finalmente se hacen todas las gestiones para que Salomón sea proclamado rey, pero hay algo que pasó con Adonías que es muy curioso. Si vamos al capítulo
2, en el versículo 15, este es un diálogo entre Adonías y Betsabé. Él dijo: tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí sus ojos para que yo reinara. Pero el reino fue traspasado y se le concedió a mi hermano, pues por voluntad de Jehová le pertenecía. Ahora te hago una petición, no me la niegues. Y dice el versículo 17, te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me des a Abisac la sunamita por mujer. ¿Quién era Abisac? Si volvemos a Primera de Reyes, versículo 1, capítulo 1 y versículo 1 al 3, dice: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, lo cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen que lo atienda y lo abrigue, que duerma a su lado, y así mi señor el rey entrará en calor. Buscaron pues una joven hermosa por toda la tierra de Israel. ¿Y a quién encontraron? A Abisac la sunamita, y la llevaron al rey. Entonces, aparte de usurpar el trono, ¿qué es lo que quería hacer Adonías? Quería quedarse con la concubina, la última de su padre, porque quizás ese era un medio para usurpar el trono. Y si volvemos a Levíticos, en el capítulo 20 y el versículo 11 dice: cualquiera que se acueste con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos y su sangre caerá sobre ellos. Entonces, aquí por todos lados podemos ver que Adonías no respetó las jerarquías, no respetó la voluntad de su padre, quiso usurpar el trono, quiso quedarse con su última concubina, y aquí podemos ver algunas de las características de Adonías. ¿Cómo era? Orgulloso, abusivo, falto de empatía, egoísta, caprichoso, voluntarioso, vanidoso, necio, ambicioso, impulsivo, inmaduro, no tomaba responsabilidad, se hacía de la víctima y era carismático y popular. ¿Por qué recalco estas características de Adonías? Porque si ponemos la siguiente diapositiva, yo cuando leí esto, me vino a la mente un trastorno de personalidad que existe, que desgraciadamente es tan común y cada vez lo podemos ver más tangiblemente. El trastorno de personalidad narcisista es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración. Tienen relaciones conflictivas y tienen una carencia de empatía por los demás. ¿Y saben cuál es el caldo de cultivo para que una persona desarrolle estos rasgos narcisistas? Si pones la siguiente, ¿cómo fue la crianza de Adonías? No sabemos de su mamá, pero por lo menos de su papá, es que siempre fue negligente en aplicarle disciplina a Adonías cuando era niño. Nunca nadie lo había reprendido diciéndole: ¿por qué te comportas así? ¿Por qué te comportas en forma tan egoísta, como si tú nada más fueras la única persona que existe y los demás no contaran? ¿Por qué nada más hablas de ti, después de ti y al final eres tú? Tengo una clienta que su mamá padece este rasgo de personalidad
Y ella me dice, mi mamá solo habla de ella. Si alguien viene y le dice que está enfermo, no, pues yo estoy más enferma que tú. Nunca les ganas a estas personas, en lo bueno y en lo malo. Siempre tienen que sobresalir porque tienen un gran vacío que necesitan ser admirados, necesitan enfermizamente ser tomados en cuenta y ser el centro de atención. Entonces, padres negligentes, padres emocionalmente desconectados que no estuvieron con ellos, entonces este niño crece o niña con estas carencias y cuando es adulto es un deseo y una necesidad de ser visto enfermizo. Porque la siguiente diapositiva, detrás de esta máscara de seguridad extrema hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. Y vamos a ver cuáles son los rasgos narcisistas y ahorita en la siguiente, y ahorita vamos a ver qué tantos de estos rasgos tenía Adonías. A ver si al ver estos rasgos identifican a alguien o les recuerda a alguien. Se creen mejores que los demás. Quieren ser el centro de atención. Son personas que en un principio son muy carismáticas, son encantadoras. Son manipuladores, envidiosos. No les gusta recibir órdenes. Se muestran invulnerables. No aceptan las críticas. Son vanidosos. Nadie es suficiente bueno para ellos. No toman responsabilidad, son las eternas víctimas. Todo mundo les hace cosas, todo mundo está en contra de ellos porque son las eternas víctimas. Y montan una campaña de difamación en contra de la persona que tenían manipulada. Y esto, muchachos, yo sé que algunos están sonriendo porque tal vez te acordaste de alguien, pero esto desgraciadamente, como dije en un principio, cada vez es más común. Hay padres con rasgos narcisistas, madres con rasgos de personalidad narcisista, hijos como Adonías, amigos y también parejas. Entonces, ¿qué le pasa a una persona que se relaciona con otra que tiene estos rasgos de personalidad? Si tenías una baja autoestima, entonces tu autoestima va a acabar por los suelos. Porque siempre el culpable de que hay una fricción en esa relación vas a ser tú. No, decimos que el que se relaciona con un narcisista es la persona empática. Y a veces es empática de más. Entonces el empático siempre va a tener la culpa. El narcisista es la víctima. Siempre va a haber cosas que va a querer cambiar de ti y tú vas a creer que porque no cambias esas cosas, la relación está mal. Entonces, Jeremías 17, 9 y 10 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿y qué más es? Perverso. ¿Quién lo conocerá? Nadie conoce el corazón, muchachos. Tú puedes decir que puedes conocer muy bien a una persona, pero el único que lo puede conocer es Jehová. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Y qué fin tuvo Adonías? ¿Qué fin tienen estas personas que para sobresalir pisotean a los demás? ¿Qué fin tiene
aquellos que para sentirse bien humillan a los demás. Vamos en Reyes, ahí en Primera de Reyes, ahí en el capítulo 2, el versículo 23 dice: y el rey Salomón juró por Jehová: traiga Dios sobre mí el peor de los castigos que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, quien me ha dado una casa conforme me lo había prometido, que Adonías, ¿qué le iba a pasar? Morirá hoy. Adonías no respetó las jerarquías. Adonías quiso, porque tenía mucha envidia, codició todo lo que tenía su padre y que por derecho le pertenecía a Salomón. Cuando nosotros queremos sobrepasar esas jerarquías, no nos esperan cosas buenas. Nosotros nunca vamos a ser mayores que nuestros padres, por el simple hecho, por la ley del que estuvo primero. Primero fueron nuestros padres y de ellos venimos nosotros. No importa que tu papá o tu mamá no tenga una carrera universitaria, no importa que no sea tan exitoso como tú, pero son tus padres. Y vivimos en un mundo que Dios puso leyes. Y en esas leyes se encuentra respetar las jerarquías, respetar la autoridad. Tus padres, tus maestros, tus mentores, tus consejeros, siempre van a ser mayores que tú, aunque tú sepas más que ellos. Entonces, si quieres que te vaya bien en la vida, respeta las jerarquías. Si quieres tener la bendición de Dios, no trates de cambiar a tu papá, no trates de cambiar a tu mamá, y al contrario, sé un buen hijo. Porque la promesa es la que leímos en la lectura bíblica. Entonces, si bien hay hijos ingratos como Adonías, tú decides qué clase de hijo quieres ser. Porque quiero terminar. La siguiente es una promesa que se encuentra en Hebreos 4:12. Si tú te encuentras que tienes estas características de Adonías, no es solo que tú conozcas a alguien así, sino que tú mismo las tengas. Nada es imposible para Dios. ¿Y cómo es que Jesús, el versículo con el que concluimos ayer, que Jehová es tu sanador, cómo lo va a hacer? Una de las maneras que tiene para sanarte es a través de su palabra. ¿Por qué? Dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. ¿Te acuerdas que Adonías actuaba en encubierto? Pero ¿quién es el que conoce realmente las intenciones del corazón? Es solo Dios. Quizás ni tú mismo te puedes entender a ti. Entonces, si tú quieres que sea una realidad en ti la promesa de yo soy Jehová tu sanador, entonces una manera muy eficaz en la que tú puedes empezar a sanar es a través de la lectura de la Biblia. Porque esta es la promesa, y la promesa es para el que cree.
para todo aquel que cree. Y quiero terminar con esta frase para concluir lo de las jerarquías. Es bueno escuchar consejos, muchachos. Es bueno respetar. El tronco que no reconoce sus raíces, ¿qué le pasa? Se seca. El tronco y las hojas no son más que sus raíces. El que es insolente con sus padres, tarde o temprano, ¿qué le va a pasar? Y esto no es por venganza, muchachos. No es una condenación. Es la ley de la naturaleza y de la vida y la ley de Dios. Yo no me puedo poner encima o de quien, gracias a Dios y a ellos, tengo vida. No puedo. Las leyes de Dios son inamovibles, son inalterables. Y no puedo yo pretender ir en contra de ellas. Y si nos hemos equivocado, porque todos como hijos nos hemos equivocado, nunca es tarde para recapacitar, nunca es tarde para cambiar el curso de acción y con la ayuda de Dios poder respetar las jerarquías que son nuestros padres, que son esas figuras de autoridad que están a nuestro alrededor. Que el Señor les bendiga.